Que el Señor los bendiga. Eso, sea obediente. Sea obediente. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, Tupac. ¿Cuántos nuevos hay el día de hoy acá? Que levante la manito. ¿Cuántos nuevos que vinieron por primera vez hoy día a la casa del Señor? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Sean bienvenidos. Yo, como dice mi pastor, muy pocos aplausos. Hay 4 nuevos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la familia Iber. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos de que puedan llegar. Por allí había otro joven delante. Y le doy gracias al Señor por eso, por lo que Dios está haciendo en esta casa. Amén. Yo la última vez que prediqué fue en Maipo. Me cuesta. Hablé de los valientes y de los cobardes, de aquellos que salieron a tomar la tierra cuando aquí no había nada. Y hoy día vemos la gloria de Dios en este lugar, cómo Dios ha sido con nosotros. Un profeta dijo: la gloria nos quitan todo, pero la gloria de Dios se va a la estancilla. Y la gloria de Dios ha estado permanecido en este lugar y la hemos visto. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Y eso es maravilloso. El libro de Romanos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Amén. Yo creo que vamos a llegar al libro de 1 Samuel 4:21. Quise ponerle a este título del mensaje: Icabod o Cabot. Amén. No sé si lo tienen ahí. Icabod o Cabot. Sin gloria o con gloria. Amén. Sin gloria y con gloria. Valientes y cobardes. Amén. Y ahí en el libro de 1 Samuel 4:21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Amén. Que el Señor los bendiga. Y esta historia la encontramos ahí en el libro de Samuel. Amén. 1 Samuel 4. Ya. Y llamó el nombre Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. En hebreo, Icabod está compuesta por 2 vocablos. La I significa sin, Icabod, gloria, significa gloria, honor, esplendor, peso y abundancia. Amén. Los que caminamos en el Cabot, caminamos en la gloria de Dios, en el honor, en el esplendor y en la abundancia, en la provisión de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Lo que sucedió con Israel y el significado de esta expresión nos da la pauta para entender que no hay gloria sin honor, sin abundancia, sin protección, sin esplendor y riquezas que vienen de habitar en la gloria de Dios. Y Cabot significaba que Israel, como pueblo escogido y sacerdocio santo, había quedado sin la gloria, abundancia, protección y provisión de Dios. Habían perdido la presencia del Señor y Padre, que los había liberado de Egipto y lo había constituido como nación, como linaje escogido para manifestar su gloria en la tierra. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice que los filisteos, amado hermano, dice: y Samuel llamó a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Amén. Que el Señor los bendiga. Nunca en la historia del pueblo de Israel había sufrido la derrota. Siempre el Señor lo había sacado con mano poderosa de la esclavitud
¿cierto?, de Israel. Durante el día había una columna de nube que los cubría, ¿recuerdan? Y durante la noche una columna de fuego que los cubría del frío del desierto. Así camina usted y así camino yo, con una nube que nos cubre de día y de noche. Amén. Pero el pueblo de Dios dice que se van y presentan la batalla. Y a la primera encuentro mueren 4,000 hombres. Amén, que el Señor los bendiga. Dice que cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amén, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo llegó Israel a este punto? ¿Cuáles fueron las causas que lo llevaron a perder la gloria? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida personal como líderes y creyentes? Amén. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 3. Que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, y Jehová llamó a Samuel. Amén. Y dice que le habló 3 veces, y Samuel se levantaba e iba donde el sacerdote Elí y le decía: hable, mi señor, que tu siervo oye. Y decía: yo no te he hablado, anda y acuéstate. Y después de la tercera vez entendió Samuel que Dios estaba llamando a Samuel, y le dice: cuando te vienen y te pregunten, dile: he aquí tu siervo oye. Porque Dios estaba levantando al profeta Samuel. Amén, que el Señor los bendiga. Dice que había visión sin frecuencia. El sacerdote Elí, había un dictamen sobre él. Samuel estaba durmiendo, y dijo Elí: Samuel, ve y acuéstate, y así te llamaré. Dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como la otra vez a Samuel: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo jugaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión al sacerdote Elí. Amén. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, y así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. El sacerdote Elí quería que el profeta Samuel, al hombre que Dios estaba levantando, le dijera y no le encubriera nada. Amén, que el Señor les bendiga. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Amén. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué estaba pasando en la casa de Elí? El sacerdote Elí no había amonestado a sus hijos. Dice que no había visión con frecuencia. Y la lectura que nosotros leíamos dice: llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dice en el versículo, en el capítulo 4, dice: y los ancianos, dijo: ¿por qué nos ha herido hoy
Jehová delante de los filisteos? Amén. Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pensaban que trayendo el arca del pacto, trayendo la presencia de Dios al campamento, Dios le iba a dar la pelea, Dios le iba a vencer, que el Señor, que iba a tener victoria sobre sus enemigos. Y no iba a ser así, porque la presencia de Dios no es un amuleto de suerte, sino que es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero para que la gloria de Dios se manifieste, usted y yo tenemos que cuidarnos en bendición, en oración, en una búsqueda, en santidad. El sacerdote Elí no amonestaba a sus hijos, hacían lo que querían dentro del templo. Que el Señor nos bendiga. 3 consecuencias que tendrás que vivir si ignoras como hijo de Dios las alertas de su palabra. Amén. Vas a culpar a Dios por tus malas decisiones, directa e indirectamente. ¿Se ha fijado que a veces cuando pasamos la prueba, lo primero que culpamos muchas veces, no, es que Dios me está probando, es que Dios me... Y tenemos que pasar por situaciones difíciles. Lo primero que dicen los ancianos: ¿por qué nos ha hecho hoy Jehová? ¿Nos ha herido Jehová delante de nuestros enemigos, delante de los filisteos? Que el Señor nos bendiga. Culpan a Dios por sus malas decisiones, directa e indirectamente. Muchas veces lo culpamos y a veces no entendimos que lo que Dios quiere de nosotros es que Dios quiere lo mejor para nosotros, que vivamos en santidad, que vivamos en una búsqueda continua de Dios. Yo siempre lo digo, cuando nosotros desobedecimos a la palabra de Dios o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Le pasó a Jonás cuando le dice: ve a Nínive y predica en aquella ciudad. Pero él se fue a Tarsis, pagó su pasaje, estuvo allí y huyó de la presencia de Jehová. Y no hizo lo que Dios le había mandado. ¿Y quiénes pagaron las consecuencias de su desobediencia? Todos los marinos, todos los que estaban en el barco. Él estaba ahí durmiendo, ¿cierto? Trataron de salvar la embarcación echando sus enseres, sacando el peso, pero nada los libraba de la tormenta que se había levantado en contra de esa tripulación. Pero cuando Jonás dice: no, si yo soy el problema, tírenme, dice que se calmó la tempestad. ¿Cuántas veces por nuestras malas decisiones nuestra familia han tenido que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia? La esposa, los hijos, porque no hemos sido obedientes a lo que Dios tiene para nosotros. Está de más decirle todo lo que uno ha tenido que vivir. Siempre lo cuento, pero creo que es precioso poder entender cuando Dios te hace pasar por desierto, cuando Dios te hace pasar por cosas que uno no quisiera nunca vivirlas. Pero cuando nosotros sabemos y creemos en la convicción de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios poderoso en batalla, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Y que a lo mejor vas al medio del desierto, a lo mejor estás entrando en el desierto, pero si la nube de fuego, si la nube de día y durante la noche el Señor va contigo, tenlo por seguro que Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a sacar en victoria, hermana Jacqueline. Dios te va a sacar en victoria, hermano José. Y a veces no lo entendimos, pero, y lo decía mi esposa el otro día, a veces somos tan pequeñitos que vemos de aquí a allí nomás. Pero cuando Dios te levanta en sus hombros, empiezas a ver lo que Dios tiene para ti. Que el Señor nos bendiga. Amén. Culpamos a Dios y dice que mandaron a buscar el arca y se van a pelear con los filisteos. Dijeron: aquí está la nuestra, tenemos el arca del pacto, tenemos la presencia de Dios, vamos seguro a ganar. Amén. Cuando los filisteos oyeron la voz, dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fine, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto era lo sagrado, lo santísimo, lo preciado. Dice que Ofni y Fine, estos gallos que estaban malos y que hacían cosas malas en el templo, estaban con el arca. Que el Señor nos bendiga. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron:
¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento de los hebreos, de los israelitas. Y dijeron: ay de nosotros, que antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Reconociendo que Jehová, el Dios de Israel, era poderoso. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Se animaron los filisteos. Se animaron y dijeron: bueno, vamos, sigamos, vamos a pelear, no vamos a tirar pa' colina ahora. Estaban decididos a pelear. Ya no podían hacer nada. Dios estaba con ellos. Pelearon por los filisteos e Israel fue vencido. Nuevamente Israel fue vencido. Tenían el arca del pacto, estaba la presencia de Dios, pero Israel fue vencido. Dice: y pelearon por los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omnis y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas de toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Ya que el hombre vino a prisa y dio la nueva a Elí. Que el Señor los bendiga. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Omnis y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió el sacerdote, cuando supo que el arca del pacto había sido tomada. Porque era hombre viejo y pesado. Tenía sus kilitos, me imagino, el sacerdote Elí. Había una sillita por ahí cuando supo la noticia. Por eso yo bajé de peso, porque no quiero llegar así. Y dice que se sentó, y como era pesadito, me imagino, pum, cayó y se deslocó su cabeza. Que el Señor nos bendiga. Pero Elí no había amonestado a sus hijos. Dice que en el capítulo 2 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Hacían lo malo, sacaban las carnes, no temían a Jehová. Y hoy día yo le decía que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy día Dios quiere levantar hombres, sacerdotes, que amonestemos a nuestros hijos, que le digamos: esto está bien, esto está mal, que podamos seguir el camino del Señor como Él nos manda. Dice que Él nos dio estatutos y bendiciones. En el libro de Deuteronomio 28:15, si me la pueden buscar, Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. Dice: pero Dios le había dicho al pueblo de Israel, se lo dijo en las bendiciones y las maldiciones. Él dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Sigamos. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en el entrar y maldito en tu salir. Voy a buscarlo aquí, que me gusta, 28:15 dice: pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová traerá toda sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar en posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad. Dios le había dicho al pueblo de Israel que todas esas maldiciones vendrían si no obedecían a la palabra de Jehová. Por eso es tan importante, amados míos, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Amén, que el Señor los bendiga, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Amén, que el Señor los bendiga. Ellos tenían el arca del pacto, pero no se daban cuenta que se había alejado la presencia de Dios, que el arca del pacto no era un amuleto de suerte. Amén, sino que era la misma presencia de Dios, y para poder ministrar tenían que cuidarse, tenían que orar, tenían que buscar. Pero los hijos de Elí hacían cualquier cosa. Había venido palabra de Jehová al sacerdote Elí, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vino palabra de Jehová al sacerdote Elí y le dice todo lo que Dios iba a hacer con la casa de Elí. Pero ¿qué dice Elí? Dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. La pregunta mía es: ¿qué pasa si Elí se hubiera arrepentido, si se hubiera humillado delante de Dios, si le hubiera dicho: Señor, perdóname? Sino que él, la reacción que él tuvo: bueno, Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. Cuando vemos a través de la palabra del Señor que cuando el pueblo se humilló, cuando le buscó de todo su corazón, dice que el Señor cambiaba la palabra. Lo vemos en el hombre. Dice que cuando le dice: ordena tu casa porque de cierto morirás, y el profeta sale, antes de que salga al patio, él se vuelve a su rincón de su camita y le dice: Señor, te he servido con un íntegro corazón, he estado ahí en las buenas, en las malas. Y viene palabra de Jehová, el profeta se devuelve, dile que le doy 15 años más de vida. A Moisés le dijo: me tienen hastiado, pueblo de Israel, estoy cansado, son un pueblo de dura cerviz. Voy a enviar el ángel, pero mi presencia no va a ir contigo. Pero dice que Moisés y el pueblo de Israel vistió luto, ayunó, se humilló, le buscó de Dios. Y dijo: sí, hemos hecho lo malo, hemos buscado, pero buscaron de Dios, se arrepintieron. Y dice, viene palabra de Jehová, le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: si tu presencia no da ir conmigo, no me saques de aquí? ¿Cuántos le han dicho al Señor así? Y qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, amén. No habían vencido, no habían tenido una derrota, pero aquí el sacerdote Elí y ese Icabod, sin gloria, sin los beneficios del Señor, sin honor, sin esplendor. Amén. Elí, el sacerdote de Dios de 98 años, tenía un grave problema. Él no había sido efectivo en la corrección y disciplina de sus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy día quizás en los nuevos que hoy día están aquí por primera vez, alguien les enseñó, alguien les dijo que servir a Dios era el mejor lugar. Y hoy día ellos escucharon y dijeron: yo voy a ir a la casa del Padre. Porque nos damos cuenta que fuera de la casa del Padre lo único que pasamos son penurias, lo único que pasamos son problemas, son dificultades. Y en la casa de papá lo tenemos todo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De pequeño iba a la iglesia con mi abuelita, íbamos, pero a una edad de joven quise aventurar en el mundo. Pero el mundo nada bueno trae, nada bueno. Y lo he dicho muchas veces. Denita tenía 1 año
Yo había conocido a mi esposa, pero el enemigo quería hacer estragos en mi vida, en mi familia. Trabajando en Santiago, conocí poquito tiempo lo que era la droga. Quise llevar una vida de libertinaje. Sentí que era bacán, ya no habían las reglas, no había nada, no había que ir a la iglesia. El domingo no había que ir a la iglesia el día martes. Me alejé, me fui alejando, me enfrié y empecé a hacer mi vida como yo la quería. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando uno empieza a ver que afuera empezamos a pasar problemas, se levanta el enemigo, empezamos a ver que todo sale mal, que lo que iba bien, viento en popa, creciendo, trabajando, ¿cierto? Porque yo se iba todo bien, todo trabajando, dinero, pero el consumo de droga también te pasa la cuenta, el salir, el para acá, y no te das cuenta cómo todo se empieza a desmoronar. Y empecé a tocar fondo, empecé a levantarse el enemigo, unos cheques por aquí, unos cheques por allá, giro los cheques, y viene una tormenta y un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, para probarte, y viene toda la palabra de Dios. Y uno se acuerda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no sabe, y se acuerda del Dios, se acuerda de la casa del Padre, como el domingo decía, oh, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre, a punto de perder a mi esposa, una mujer bella, hermosa, condenita, chiquitita. Voy a la casa del Señor, hay un predicador allí adelante, y como a todos nos ha pasado, el Señor tocó mi corazón en un llamado. Digo, wow, yo solo no voy a poder salir de esto, necesito tu ayuda. Necesito que tú me guíes, Señor. Necesito que tú seas conmigo. Paso al altar, me postro delante de Él, me arrepiento, hay un cambio de mente, hay un metanoia, y viene todo a fluir nuevamente en el Señor, a crecer, a restaurar mi matrimonio. Pero el enemigo quería robarnos, quería matar, quería hurtar, quería destruir. Y hoy día le doy gracias al Señor, al Rey de Gloria, al que se merece toda honra, todo honor, todo imperio, toda alabanza, que Él busca hombres y mujeres que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está Janito, Tenita se fue de viaje, Nachito tenía que cargar unos cajones para el papá, para mañana ir a Santiago, viene a camino, pero Dios me ha dado una linda familia, y ese es el Dios a quien yo sirvo. A un Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que sana, a un Dios que todo lo puede, que no hay imposible para Él, que todo lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, es posible. Para Él es posible. Solamente Él quiere tu corazón, Él quiere que tú te entregues. Y todo cambia. Y todo cambia. Él es bueno. Por eso cuando llegamos a la casa del Señor y cantamos la bondad de Dios, recuerdo todo lo bueno que ha sido, por donde no ha tenido que pasar. Y muchas veces nos toca ministrar personas que están pasando la prueba, que están pasando la dificultad. Y yo me pregunto, Señor, ¿pero qué más puedo hacer para ayudarles? ¿Qué más puedo hacer para que ellos salgan de esa situación? Y Dios me dice, déjalos que vivan el proceso como tú lo viviste. Yo hoy día puedo testificar que angustias que estaban en mi vida, preocupaciones, Dios la ha ido sacando. Familias que han estado en situaciones difíciles, veo cómo la mano del Señor está abriendo puertas, veo cómo ellos están trabajando, y eso me alegra. Eso me alegra porque sé que aunque vengan tiempos difíciles, hermano, pensamiento de bien tiene el Señor para ti y no de mal. Y no de mal. Tenemos que confiar en el Señor.
Tenemos que creer fielmente al Señor que Dios tiene pensamientos de bien. Cuando salimos a trabajar a Maipa hace 19 años atrás, éramos los endeudados, los contritos de corazón, amor. Con mi pastor, con el hermano Daniel, éramos los poquitos 17 que íbamos soñando en un sueño de ir y apoyar a nuestro pastor. Pero Dios ha sido bueno, nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha cuidado. Hemos visto la gloria de Dios a nuestro favor. Por eso que es importante, hijos, ser sacerdotes de hogar. Si tiene que decirle algo a su hijo, repréndalo en el nombre de Jesús. Enséñele la palabra, enséñele que en la casa de Dios no vamos a estar mejor en ningún otro lado que en la casa del Señor. Amén, que Dios nos bendiga. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nunca nadie le había enseñado la palabra. El sumo sacerdote honraba más a sus hijos que a sí mismo. Ellos robaban las ofrendas del altar y blasfemaban contra Dios. Y Elí nunca los detuvo. Más bien permitió que esto sucediera una y otra vez hasta que se volvió costumbre para ellos. 1 Samuel 2:17. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Cuando Elí decidió reprender a sus hijos, ya era muy tarde. Dios envió al profeta Samuel a confrontar al sumo sacerdote y decirle que su juicio contra la casa de Elí había sido decretado. 1 Samuel 2:29. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén, que Señor, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios ya se había decidido. Amén. Ya era tarde. Ya el sacerdote Elí no había hecho lo bueno delante del ojo de Dios. No amonestaba a sus hijos. La cauterización de la conciencia de estos sacerdotes era tal que cuando los filisteos amenazaron otra vez con añadir a Israel, invadir Israel, ellos decidieron ir a la guerra sabiendo que tenían un sacerdocio corrupto que robaba las ofrendas del pueblo y dormía con prostitutas. Ni por un instante imaginaron que Dios no iría con ellos debido a su condición pecaminosa. Su orgullo era tal que creyeron que aún con su pecado ganarían la batalla. Pensaron que porque llevaban el arca del pacto ellos iban a ganar, pero ellos habían hecho lo malo. Se acostaban con mujeres y hacían cualquier cosa en el templo. Que el Señor nos bendiga. Icabod, la gloria, sin unción, sin peso, se había alejado de la presencia de Dios. 1 Samuel 4:2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando vieron que perdían la batalla, mandaron a buscar el arca del pacto, creyendo que su presencia los favorecía. Por supuesto, el favor de Dios no estuvo con ellos. Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos murieron en el mismo día. Ese día Israel perdió el arca que representaba la presencia de Dios y su gloria manifestada. Se quedaron sin la gloria, la abundancia, la protección, la provisión de Dios. De hecho, quedaron en un estado de Icabod. Que el Señor los bendiga. Sin gloria,
sin peso, sin abundancia, sin provisión. Es que cuando hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, somos Icabod. Se nos aleja la presencia de Dios. Y lo decía en testimonio de todo lo que tuvimos que pasar. Siento que a pesar de que Dios estuvo ahí, hubo un plan que tuve que vivir, un pasar por el desierto, pero a la postre hacerte bien, para ver qué había en tu corazón, si había de guardar, de querer guardar o no mis mandamientos. Amén. Entonces, qué importante poder entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. El mayor temor de un hombre de Dios maduro debe ser quedarse sin la gloria de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. El mayor temor de un hombre de Dios maduro debe ser quedarse sin la gloria de Dios. Amén. Que nosotros los varones, las princesas, y lo decía la otra vez el pastor Rubén acá, que las mujeres están esperando sacerdotes que se levanten, hombres que se levanten y que puedan abrir brecha en el camino del Señor, que podamos pararnos a la puerta de nuestro hogar, cubrir nuestra familia, levantar muros alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros trabajos. Que el Señor los bendiga. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a deshacer todo plan del enemigo, toda obra del diablo. Que el Señor nos bendiga. Este no es el tiempo para estar dormidos espiritualmente. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que levantarnos en oración. Tenemos que levantarnos en ayuno. Tenemos que levantarnos. De eso es lo que Dios quiere el día de hoy. Que nos levantemos y que traigamos el Icabod, que traigamos la gloria de Dios a nuestras vidas. Tenemos que levantarnos como sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Traigamos de vuelta el Icabod de Dios. 1 Samuel 7:3 dice el profeta Samuel, y le habla al pueblo después de haber visto que mueren los sacerdotes, que mueren los hijos de Ofni y Fines. Esta mujer le pone Icabod porque dice: trasladada es la gloria de Jehová. Se había ido sin gloria. Pero mire, qué importante es lo que Dios quiere hacer de nosotros, para que usted y yo traigamos la Icabod, para que usted y yo traigamos la gloria de Dios. El profeta Samuel le habló al pueblo de Israel, y hoy día Dios te habla a ti, iglesia, a la iglesia Iber. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, yo a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, yo os librará de la mano de los filisteos. Yo os librará de la mano de los filisteos. Si volviere, preparad vuestro corazón a Jehová. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entre el holocausto a Jehová. Samuel, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el que Dios había levantado la casa del sacerdote Elí, clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén, que el Señor los bendiga. Y fueron vencidos. Jehová escuchó el ruego de los hijos. Es que cuando tú vas con un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor no te desprecia. Por eso David decía: crea en mí, después de haber pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Lávame,
más y más de mi maldad. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hoy día Dios está aquí para bendecirte. Hoy día Dios está aquí para llevarte a otro nivel espiritual, a que traigan la cabot. Yo no sé si la presencia de Dios está contigo. Cada uno de nosotros lo sabe. Pero cada uno tiene que hacer un autoanálisis. Si quieres traer la cabot a tu vida, si quieres traer la gloria de Dios a tu vida, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento es esencial para volver a Dios, de modo que su gloria vuelva a morar en nuestras vidas. Solo entonces tendremos tiempos de refrigerio, de avivamiento, de descanso y paz a nuestra vida. Amén. Solo a través del arrepentimiento. Por eso es esencial volvernos a Dios. Hebreos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos cuando hemos llegado al Señor y hemos venido atribulados y el Señor nos ha perdonado y nos hemos humillado, sentimos la paz del Señor sobre nosotros? Nos sentimos aliviados. Oiga, el otro día fui, ¿sabe? Que me saqué un peso de encima. Y hay veces que viene gente solo a sacarse los pesos de encima. Pero Dios quiere que tú te quedes. Si viene a sacarte un peso, que sea un hombre agradecido. Amén, que el Señor nos bendiga. Para que haya arrepentimiento debemos llamar al pecado pecado, como hijos. Como dijo el profeta Isaías. En Isaías 58:1 dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén, que el Señor los bendiga. Puede entender que lo que es pecado es pecado. Amén, la iniquidad. Qué importante es poder estar limpio delante del Señor. Sacar todo pensamiento que a veces nos lleva para otro lado y no nos deja que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Arrepentimiento es la traducción al español del término griego metanoia, donde meta significa volverse y noia se refiere a la mente, a que podamos tener un cambio de mente. Amén. En otras palabras, un cambio de mente, como ocurre en alguien que se arrepiente de un propósito que se ha trazado o de algo que ha hecho. Metanoia describe el sentimiento de culpa, el sentido primario de arrepentimiento, y una conversión total refleja un cambio de rumbo. Amén. Una conducta diferente y una nueva perspectiva de vida. Es que cuando tú llegas a Cristo, Dios te cambia tu mente. Es que cuando tú llegas a Cristo, algo sucede. Viene un avivamiento, lo muerto revive, lo seco reverdece. Va pasando Jesús y mira a uno que lo único que quería era conocer a Jesús, a Zaqueo. Y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo, desciende. Y hoy día Dios te llama por tu nombre: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que entró Zaqueo y fue con Jesús a la casa. Y todos hablaban que cómo Jesús podía entrar a la casa del hombre pecador. Y eso es lo que no entiende la religión. Que Dios es amor. Que Dios no mira estatus social. Que Dios no mira que viene uno que tiene más economía, uno que no. Dios, somos todos iguales delante del Señor. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que tú puedas demostrar el amor a aquel que viene llegando por primera vez. Dice que Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay un cambio de mente, un metanoia. Había hecho lo malo, pero él dice: lo devolveré cuadruplicado. Que el Señor los bendiga. Hay un cambio de rumbo, una conducta diferente y una nueva perspectiva de vida. Arrepentimiento es el permiso que el hombre le da a Dios para que intervenga en áreas de su vida. Amén. ¿Cuántos quieren arrepentirse? ¿Cuántos quieren que Dios entre en áreas de nuestra vida que solamente tú y yo sabemos que Dios tiene que tratar para traer la cabot de Dios a nuestras vidas? Y cabot sin gloria, cabot la gloria de Dios. Amén. Es el canal
de punto a través del cual las personas nacen de nuevo en el reino de Dios y permanecen en Él. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio predicó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Quisiera poder terminar con esta palabra del acabó de Dios. Que lo que Dios quiere hacer en este tiempo es llevarte a un nuevo nivel espiritual, es llevarte a estar en la casa de papá con todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Mi esposa decía el otro día: está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, y como hijos somos herederos de todo lo que Dios tiene para nosotros, hermano Daniel. Que traigamos el reino de Dios a nuestra vida. En el reino de Dios no hay enfermedades, en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios se vive la gloria de Dios. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado es honra. Y dice: yo honro a los que te honran. Y qué importante también es la honra en la casa del Padre, porque estos hijos deshonraban al papá, no hacían lo bueno. Por eso, hijos, honren a sus padres, honren a sus madres. Nosotros, hombres de Dios, honremos a nuestros pastores que están delante. Honro a nuestro pastor Roberto, honro a los hombres de Dios que están aquí, a la servidumbre que está afuera, a mis hermanos que siempre están en los vehículos. Que Dios bendiga su trabajo, hermano Enrique, Dios bendiga su trabajo. Qué importante es la honra dentro de la casa del Señor. Honrar a nuestros profetas, a nuestros pastores que nos han ayudado a seguir adelante. Honro a mi hermano Eduardo, honro a mi pastora Marisa, a mi pastor Claudio. Te honro, pastor Emilio. Honro a mi hermano Pedro, honro a mi hermana Jackie, que muchas veces ha soltado una palabra a mi vida. La pastora Cari. Qué importante es la honra dentro de la casa del Señor, es poder reconocer a los hombres que están delante. Yo le doy gracias al Señor por lo que Él hace, porque Dios es bueno. Honro a los hermanos que a cada semana tienen que estar en el coffee, sacrificando tiempo, a veces pasando alguna rabia, que hay un hermano que quiere el completo más rapidito, que quiere el churrasquito. Pero todo ese trabajo de honra, y hoy día públicamente le honro, porque todo eso, hermano, nosotros no recibimos ayuda de nadie. Todo lo que hemos conseguido como familia Iber es producto de nosotros mismos, de esta familia. Yo por eso quiero que usted se dé un aplauso para usted de honra, de glorificar a Dios, porque muchas veces no teniendo nada vamos, tomamos un cafecito, compartimos. Honro al hombre de Dios, honro a las mujeres de Dios. Te honro a ti, mi esposa, porque un día en una libreta dije, y yo muchas veces me levanté y mi esposa no estaba en la pieza, y estaba en la otra pieza orando y clamando al Señor. Y lo tengo escrito en una libreta y digo, yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque a lo mejor muchas veces ella oró por un despertar de Dios en mi vida. Pero cuando llegamos a este lugar ya no fui el mismo. La presencia de Dios inunda tu vida y dice, ya no soy el mismo. Tenemos que cambiar. La presencia de Dios tiene que traer vida a cada uno de nosotros. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, que Dios se entrone en nuestro corazón y que podamos llevar el evangelio del reino a otras personas, que puedan conocer a Cristo, a Cristo. Juan 1:14 dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el mayor ejemplo del acabó de Dios, de la presencia de Dios. Jesucristo estando en la tierra, Él donde andaba hacía milagros, Él donde andaba portaba la presencia de Dios. Dios quiere abrir nuestros ojos y entendimiento para recibir la revelación de uno de los misterios fundamentales del cristianismo, la gloria de Dios. Si bien es cierto que Dios es omnipresente,
Su gloria o su presencia solo se manifiesta donde es honrado y adorado en espíritu y en verdad. Ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Si bien es omnipresente y está en todo lugar, su presencia solo se manifiesta donde es honrado, donde se dice: papito, aquí estamos para adorarte. He llegado a la casa del Padre porque ahí hay abundancia de pan, porque he venido deshecho, pero he recibido la palabra que me ha fortalecido. Que el Señor los bendiga. El lugar donde Dios habita, el vocablo hebreo Shekinah es traducido como el lugar donde Dios habita. Con este término se denomina la manifestación visible de la presencia de Dios, como en la columna de nube y de fuego que guió al pueblo de Israel a través del desierto. La Shekinah también equivale a decir la gloria de Dios. Amén. Ya que describe la presencia eminente, gloriosa de Dios, que trasciende el ámbito espiritual y se manifiesta en el mundo físico, impactando y transformando todo. Amén. La presencia de Dios. Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. La máxima expresión de la manifestación de la gloria de Dios en el mundo ocurrió cuando Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra para salvarnos. Cuando Dios salió a tu encuentro, ahí vemos la gloria de Dios. Cuando Dios te dijo: ven, hijo mío. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra de Dios encarnada y la revelación visual de Dios en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo voy al Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él reconoció la paternidad. Él reconoció que había sido enviado por parte del Padre. Y ahí reconocemos la honra de Dios también. Ver a Jesús equivale a ver el esplendor y la imagen del Padre. Su sustancia es su gloria. Y oírlo hablar es lo mismo que oír al Padre. Amén. Dios impacta la vida de sus hijos. Cuando la gloria Shekinah se hace visible a la humanidad, trasciende el ámbito espiritual para impactarlo y transformarlo por completo. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en esta casa? Y que lo que hemos vivido en este tiempo ha sido la misma gloria de Dios. Ver gente restaurada, gente que ha llegado para liquidarse, para suicidarse, y Dios la ha levantado. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Cambiando la forma en que vemos las cosas, ya que cuando la gloria de Dios impacta nuestras vidas, nuestras metas, ideas, pensamientos y actitudes cambian realmente. Vemos todo desde una perspectiva diferente. Efesios 4:23, Lucas 19:8 dice: nos recuerda la vida de un hombre pecador y cómo ésta cambió al tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús y su vida ha cambiado? Amén, hermano Pedro. Amén, hermano Eduardo. Que cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado. Y hoy día vamos a declarar que la vida de estos jóvenes que han llegado hoy día por primera vez, Dios va a cambiar su vida. Dios va a cambiar su vida y va a venir un metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud, en poder crecer y que Dios tiene lo mejor para ustedes. Recordemos que Pablo era perseguidor y asesino de los cristianos. Sin embargo, en Hechos 9:1-19 vemos cómo en un encuentro sobrenatural con Jesús cambió su destino para siempre. Dice la Escritura que enseguida se convirtió en predicador del Evangelio, un fundador de iglesias alrededor del mundo, en el escritor de mayor cantidad de libros de la Biblia y en un portador permanente de la gloria de Dios. Ese fue el apóstol Pablo. Honramos a nuestro pastor Roberto. Hoy día hablaba con él, me decía: hermano, mi hijo, hemos visto la gloria de Dios en Talcahuano. Llevamos 80 asientos, ya faltan 3 y copamos los 80 asientos. En San Clemente, la gloria de Dios. En Curicó hay como 80 personas. Dios bendiga a mi hermano de Curicó, Dios bendiga a mi hermano de Talcahuano, Dios bendiga a mi hermano de Rancagua, Dios bendiga a los Iber a nivel nacional, amén.
Dios bendiga a nuestro pastor Roberto, que anda haciendo iglesia. Anda haciendo iglesia. Y eso es maravilloso, y eso es honra. Usted tiene que honrar al hombre de Dios que está en este lugar. Amén. Recordemos, es imposible tener un encuentro sobrenatural con la gloria de Dios y no cambiar. Es imposible. Si usted tiene un encuentro con Dios, es imposible que usted no cambie. Tiene que cambiar. Amén. Todo encuentro con Dios impacta nuestra vida y deja un residuo sobrenatural. El grado de impacto determinará la medida del cambio. Amén. Si alguien solo es tocado, no es cambiado. Si alguien solo es tocado, no es cambiado. Te tocó el Señor. Amén. Tiene que haber un cambio. Si recibe un milagro, tampoco asegurará que será transformado. Hay mucha gente que ha llegado por milagros y se ha ido. Recibió el milagro y si te he visto, no me acuerdo. Amén. Lo hemos visto, hermano Daniel, ¿no? Lo hemos visto a través del tiempo, a través de los años. Decimos, pero ¿cómo si Dios lo sanó de un cáncer? Y ahí nosotros nos acordamos de los leprosos. De los 10 que decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le suelta la palabra y le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras los 10 iban, dice que fueron sanos de su lepra. Pero ¿cuántos volvieron? Uno, bien. Oye, que están buenos para la palabra. Uno volvió y uno era agradecido. Y yo le digo al Señor, yo quiero ser ese uno cada día. Quiero ser el que es agradecido cada día. Y es el que tiene que ser usted, hijo. Agradecido de Dios. Cueste lo que cueste, llega arrastrando su carne, llega a la casa del Señor. Y aquí Dios restaura tu vida, aquí Dios te fortalece. Aquí Dios te anima a seguir adelante y te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Pero uno regresó ante el Señor agradecido. Un milagro no cambiará nuestras vidas. Necesitamos un encuentro real y profundo con el Espíritu Santo. Real con su gloria. Éxodo 34, 29. Y estamos terminando, nos enseña que cada vez que Moisés tenía un encuentro sobrenatural con Dios, su rostro resplandecía. Y la gente sabía que había estado con el Señor, porque su rostro era diferente. Es que se nota cuando está en la presencia de Dios, porque ya no soy el mismo, porque aprendes a callar, aprendes a guardar silencio, aprende a que cuando alguien te levanta una calumnia o alguien te hace una choreza, te quedas callado. Porque ya no soy el mismo, hermano Daniel, Toñito, ya no soy el mismo. Te honro, Toñito, por tu lealtad, por tu fidelidad a Dios. Conozco todo lo que Dios ha hecho contigo. Cuando llegamos a Maipo tú no estabas, nadie te conocía. Pero Dios cambió tu vida, Toñito, y la de tus amigos. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. A un Dios que da oportunidades. Cristian, conocí a tu mamita cuando oraba por ti. Es que la oración del padre es la oración de la madre. Es tan importante, no te canses de orar por tus hijos. Si estás aquí y hay gente y familia que no conoce al Señor, no te canses de orar por tu familia. ¿Sabes? La mamita de Cristian murió y nunca vio a Cristian convertido cuando estábamos en Valdivia de Paine. Murió, pero tuvo que morir ella para que él llegara a la casa del Señor y ha sido fiel delante del Señor. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Tiene que haber un cambio. Cuando estamos en la gloria de Dios hay señales externas. Moisés es un claro ejemplo de anhelar conocer más a Dios, sus atributos, su gloria. En Éxodo 33, 18, 19 dice él, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con él que seré clemente. Que el Señor nos bendiga.
Yo no sé cuántos han visto pasar todo el bien de Jehová sobre nosotros. Hemos visto pasar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hasta este momento Moisés y todo el pueblo de Israel ya habían sido testigos de todas las maravillas de Dios había hecho para rescatarlo. No obstante, Moisés no se conforma con los milagros y las manifestaciones exteriores. Él busca relacionarse profundamente con quien provoca esas maravillas. Hay algo más profundo y poderoso que los milagros: conocer y caminar con aquel que produce todos los milagros. Jesucristo, el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Póngase de pie. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Viene a mi mente cuando llegó la mujer pillada en el adulterio mismo, y los escribas, los doctos de la ley, los que tenían la palabra, llegan donde el maestro y le dice: Señor, en la ley a esta mujer tenemos que apedrearla, tirarle la piedra y matarla, lapidarla. Y Jesús estaba ahí, tendido en el camino, en el piso, quizás jugando, haciendo un gatito, no sé. Pero le dice que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y muchas veces la religión nos enseñaba, y estábamos con la piedra para tirársela al hermano, para tirársela a la hermana, porque este cayó de nuevo, porque este no entendió, que hasta cuándo. Y cuando levantan la cabeza, no había nadie de los doctos de la ley, de los que tenían la palabra. Todos se habían ido, todos tiraron la piedra. Y el Señor la mira y le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué importante es poder entender el arrepentimiento, el cambio de mente, el metanoia. Que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, todo cambia.